Capítulo 8. Pasamos unos momentos de aflicción hasta las 11, hora en que iba a empezar el juicio. Mi padre y el resto de la familia se vieron obligados a estar presentes en calidad de testigos. Yo les acompañé al tribunal. Durante toda aquella desdichada parodia de juicio sufrí una viva tortura. Se iba a decidir si el producto de mi curiosidad y de mis ilícitos experimentos acarrearía la muerte a dos de mis semejantes, un niño sonriente y lleno de inocencia y alegría, y otra, muchísimo más espantosa, con todos los agravantes de la infamia, capaces de convertirla en un homicidio memorable por su horror. Justin era también una joven de mérito, y poseía cualidades que prometían hacerle una vida feliz. Ahora todo iba a desaparecer en una tumba ignominiosa, y yo era la causa. Hubiera preferido 1000 veces confesarme culpable del crimen que se le imputaba a Justin, pero yo estaba ausente en el momento de cometerse, y tal declaración habría sido considerada como el desvarío de un loco, y no habría exculpado a la que sufría por mi causa. El aspecto de Justin era sereno, iba vestida de luto y la solemnidad de sus sentimientos confería a su rostro, siempre atractivo, una belleza exquisita. Sin embargo, parecía confiar en su inocencia y no temblaba. Aunque la miraban y maldecían miles de personas, pues toda la benevolencia que su belleza habría podido despertar había quedado borrada de las mentes de los espectadores por la enormidad que se le atribuía. Estaba tranquila, aunque se notaba que era una tranquilidad contenida, y dado que se había aducido anteriormente su confesión como prueba de culpabilidad, se esforzaba en su interior en aparentar valor. Cuando entró en la sala, miró en torno suyo y descubrió enseguida dónde estábamos sentados todos nosotros. Una lágrima le enturbió la mirada al vernos, pero se recobró inmediatamente y una expresión de doloroso afecto pareció confirmar su absoluta inocencia. Empezó el juicio, y tras exponer el abogado los cargos contra ella, fueron llamados varios testigos. Se combinaban en su contra una serie de hechos extraños capaces de hacer vacilar a cualquiera que no tuviese una prueba de su inocencia como la que yo poseía. Había estado fuera de casa la noche en que se cometió el asesinato, y hacia el amanecer había sido vista por una vendedora del mercado no lejos del lugar donde más tarde encontraron el cuerpo sin vida del niño. La mujer le preguntó qué hacía allí, pero ella tenía un aspecto muy extraño y se limitó a contestar de manera confusa e ininteligible. Regresó a casa hacia las 8, y cuando alguien le preguntó dónde había pasado la noche, contestó que había estado buscando al niño, inquiriendo con ansiedad si se sabía algo de él. Cuando le enseñaron el cadáver, sufrió un violento ataque de histeria y tuvo que guardar cama varios días. A continuación, le enseñaron el retrato que una criada había encontrado en su bolsillo, y cuando Elizabeth, con una voz desfallecida, corroboró que era el mismo que, una hora antes de echar de menos al niño, había puesto ella en torno a su cuello, un murmullo de horror y de indignación recorrió la sala. Se le cedió la palabra a Justin para que hiciese su defensa. En el curso del juicio, su semblante se había ido alterando. La sorpresa, el horror y el sufrimiento se reflejaron en él visiblemente. A veces luchaba por contener las lágrimas, pero cuando se las requirió para que hiciese su alegato, hizo acopio de fuerzas y habló con una voz audible, aunque alterada. Dios sabe, dijo, cuán enteramente inocente soy, pero no pretendo que me absuelvan mis protestas. Apoyo la defensa de mi inocencia en la clara y simple explicación de los hechos que se han presentado contra mí, y espero que la reputación que siempre he tenido incline a mis jueces a adoptar una interpretación favorable allí donde cualquier circunstancia parezca dudosa o sospechosa. Contó a continuación que, con el permiso de Elizabeth, había pasado la tarde previa a la noche del homicidio en casa de una tía que tenía en Chen, pueblecito situado como a 1 milla de Ginebra. A su regreso, hacia las 9, se había tropezado con un hombre que le preguntó si sabía algo del niño que se había extraviado. Esta noticia la alarmó y estuvo buscándole varias horas. Durante este tiempo cerraron las puertas de Ginebra y se vio obligada a pasar el resto de la noche en el granero de una casa de campo, ya que no deseaba llamar a sus propietarios, a quienes conocía muy bien. Pasó la mayor parte de la noche en vela. Creía que, hacia el amanecer, se había dormido unos minutos. La turbaron unos pasos y se despertó. Estaba amaneciendo y abandonó el refugio, a fin de seguir buscando a mi hermano. Si se había aproximado al lugar donde fue encontrado el cadáver, había sido sin saberlo. No era extraño que se hubiese mostrado perpleja al interrogarla a la mujer del mercado, ya que había pasado la noche en vela y no sabía qué le había podido ocurrir al pobre William. En cuanto al retrato, no podía dar ninguna explicación. Sé, prosiguió la víctima, cuán grave y fatalmente pesa esa circunstancia contra mí, pero no me es posible explicarla, y una vez declarada mi total ignorancia,
Solo me queda hacer conjeturas sobre cómo pudieron metérmelo en el bolsillo, pero aquí me siento desconcertada también. Creo que no tengo ningún enemigo en este mundo y seguramente nadie es tan malvado como para querer perderme de forma tan inhumana. ¿Me lo puso acaso el asesino? No sé cómo habría tenido ocasión de hacerlo, y si la tuvo, ¿por qué robó la joya y se desprendió de ella tan pronto? Confío mi causa a la justicia, mis jueces, aunque no tengo ninguna esperanza. Solicito que se interrogue a algunos testigos sobre mi carácter y si su testimonio no prevalece sobre mi supuesta culpa, tendré que ser condenada, aunque confío mi salvación a mi inocencia. Fueron llamados varios testigos que la conocían desde hacía muchos años y hablaron bien de ella, pero el temor y el odio hacia el crimen del cual se la suponía culpable les volvió timoratos y renuentes en sus respuestas. Elizabeth comprendió que incluso esta última apelación a sus excelentes disposiciones y a su irreprochable conducta estaba a punto de fallarle a la acusada, y muy agitada solicitó permiso para dirigir la palabra al tribunal. Soy prima, dijo, de la desventurada criatura asesinada, o más bien hermana suya, pues he sido educada por sus padres y he vivido con ellos desde el nacimiento del niño, y aún mucho antes. Por tanto, puede que se juzgue inapropiado el que salga yo a declarar en esta ocasión, pero viendo a un semejante a punto de perecer por la cobardía de unos supuestos amigos, deseo que se me permita hablar a fin de poder decir lo que sé de su persona. Conozco bastante a la acusada. He vivido en la misma casa con ella, una vez durante 5 años y otra durante casi 2. En todo ese tiempo me ha parecido la persona más amable y bondadosa del mundo. Cuidó de Madame Frankenstein, mi tía, en su última enfermedad, con el mayor afecto y cuidado, y después asistió a su propia madre durante su larga postración, de una manera que causaba admiración en todos los que la conocían. Después regresó a vivir a casa de mi tío, donde es querida por toda la familia. Ella se sentía cálidamente unida al pobre niño asesinado y se comportaba con él como la madre más afectuosa. Por mi parte, no vacilo en decir que, a pesar de todas las pruebas presentadas en su contra, creo y confío en su perfecta inocencia. Nada pudo tentarla para cometer acción semejante. En cuanto a la chuchería en la que se apoya la prueba principal, si de verdad la hubiese querido, yo misma se la habría dado con gusto, por todo lo que la estimo y valoro. Un murmullo de aprobación acogió el sencillo y vehemente alegato de Elizabeth, aunque provocado por su generosa intercesión y no por una disposición en favor de la pobre Justine, hacia la que se volvió la indignación pública con renovada violencia, culpándola de la más negra ingratitud. Ella misma lloró mientras hablaba Elizabeth, pero no contestó. Mi propia agitación y angustia fueron extremas durante todo el juicio. Creía en su inocencia, sabía que era inocente. ¿Sería capaz el demonio que había matado a mi hermano, cosa que no dudaba ni un segundo, en su infernal diversión, de arrastrar a esta inocente a la muerte y a la ignominia? No podía soportar el horror de mi situación, y cuando me di cuenta de que las voces populares y los semblantes de los jueces habían sentenciado ya a mi desventurada víctima, salí precipitadamente de la sala, presa de la mayor agonía. Las torturas de la acusada no eran tan grandes como las mías. A ella la sostenía su inocencia, pero a mí los colmillos del remordimiento me desgarraban el pecho y no estaban dispuestos a abandonar su presa. Pasé la noche hundido en la mayor desdicha. Por la mañana acudí al tribunal. Tenía resecos los labios y la garganta. No me atreví a formular la pregunta fatal, pero me conocían y el oficial adivinó la causa de mi visita. Ya se había efectuado la votación. Todas las balotas habían salido negras y Justine había sido condenada. No pretendo describir qué es lo que sentí entonces. Antes había experimentado sentimientos de horror que he procurado plasmar en expresiones adecuadas, pero las palabras no pueden transmitir una idea de la angustiosa desesperación que me embargó en aquel momento. La persona que me dio la noticia añadió que Justine había confesado ya su culpa. Casi no hacía falta esta confesión, añadió, en un caso tan evidente, pero me alegro. Por supuesto, a ninguno de nuestros jueces le gusta condenar a un criminal valiéndose de pruebas circunstanciales, aun cuando sean tan decisivas. Esta era una extraña e inesperada novedad. ¿Qué podía significar? ¿Me habrían engañado mis ojos? ¿Estaba yo verdaderamente tan loco como todo el mundo me iba a creer si revelaba el motivo de mis sospechas? Regresé apresuradamente a casa, y Elizabeth me preguntó ansiosa cuál había sido el fallo. Prima querida, repliqué, el que cabía esperar. Los jueces prefieren condenar a 10 inocentes antes que soltar a un culpable, pero ella ha confesado. Este fue un tremendo golpe para la pobre Elizabeth, que había confiado firmemente en la inocencia de Justine. «Ay», dijo, «¿cómo voy a creer nunca más en la bondad humana? ¿Cómo ha podido fingir Justine, a quien amaba y estimaba como a una hermana, esas sonrisas de inocencia solo para traicionar?» Sus dulces ojos parecían incapaces de severidad ni de engaño, y sin embargo ha cometido un crimen.
Poco después supimos que la pobre víctima había manifestado deseos de ver a Elizabeth. Mi padre no quería que fuese, pero dijo que dejaba a su propio criterio y sentimientos tal decisión. Sí, dijo Elizabeth, iré, aunque sea culpable, y tú, Víctor, me acompañarás, no puedo ir sola. La idea de esta visita suponía una tortura para mí, pero no me podía negar. Entramos en la oscura celda de la prisión y encontramos a Justin sentada en un montón de paja, en el último rincón. Tenía las manos esposadas y la cabeza apoyada sobre las rodillas. Se levantó al vernos entrar y cuando nos dejaron a solas con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth, sollozando amargamente. Mi prima también lloró. «Oh, Justin», dijo, «¿me has robado el último consuelo?» Yo confiaba en tu inocencia, y aunque entonces estaba muy apenada, no sentía el dolor que siento ahora. ¿Y crees que soy muy malvada? ¿Se ha unido a mis enemigos para aplastarme y condenarme como a una asesina? Los sollozos le ahogaron la voz. Levanta, mi pobre muchacha, dijo Elizabeth. ¿Por qué te arrodillas si eres inocente? No estoy con tus enemigos. Yo creí en tu inocencia a pesar de todas las pruebas, hasta que me dijeron que tú misma te habías confesado culpable. Dices que esa declaración es falsa, pues ten la seguridad, Justin, de que nada sino tu propia confesión me hará perder la confianza en ti un solo instante. He confesado, pero he confesado una mentira. Lo he dicho a fin de obtener la absolución, pero ahora la falsedad pesa en mi corazón más que todos los demás pecados. Que el Dios del cielo me perdone. Desde que me condenaron, el capellán no ha hecho más que acosarme. Me ha amenazado una y otra vez hasta que casi empezaba a creer que soy el monstruo que decía. Me amenazaba con la excomunión y el fuego del infierno en mis últimos momentos si seguía obstinada. Señora, yo no tenía a nadie que me apoyase. Todos me miraban como a una desdichada, condenada a la ignominia y a la perdición. ¿Qué podía hacer? En un momento de flaqueza suscribí una mentira y ahora me siento verdaderamente miserable. Calló sollozando y luego prosiguió. Pensé con horror, mi bondadosa señora, en la posibilidad de que creyera que su Justin, a la que su bendita tía había estimado tanto y a la que usted tanto amaba, era capaz de un crimen que nadie sino el propio demonio podía haber perpetrado. Querido William, querido y bendito niño, pronto me reuniré contigo en el cielo, donde todos seremos felices. Eso es lo que me consuela, yendo como voy a sufrir la ignominia y la muerte. Oh, Justin, perdóname por haber dudado un instante de ti. ¿Por qué confesaste? Pero no llores, mi querida muchacha, no temas, yo proclamaré, yo probaré tu inocencia. Yo ablandaré los duros corazones de tus enemigos con mis lágrimas y mis súplicas. No morirás, tú, mi amiga de juegos, mi compañera, mi hermana, morir en el cadalso. No, 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 jamás sobreviviría yo a tan horrible desventura. Justin movió tristemente la cabeza. No tengo miedo a morir, dijo, ese dolor ya ha pasado. Dios me ayuda en mi debilidad y me da fuerzas para soportar lo peor. Dejo un mundo triste y amargo, y si usted me recuerda y piensa en mí como un ser injustamente condenado, me resignaré al destino que me aguarda. Aprenda de mí, señora, a someterse con paciencia a la voluntad del cielo. Durante esta conversación yo me había retirado a un rincón de la celda a fin de ocultar la horrible angustia que me dominaba. Desesperación. ¿Quién se atrevía a hablar de eso? La pobre víctima, que por la mañana debía transponer la espantosa frontera entre la vida y la muerte, no sentía como yo tan profunda y amarga agonía. Me rechinaban los dientes y los apreté, dejando escapar un gemido que me brotó de lo más hondo del alma. Justin se sobresaltó. Cuando vio quién era, se acercó a mí y dijo: «Mi querido señor, es muy bondadoso al visitarme. Espero que no me creerá culpable, ¿verdad?» No pude contestar. «No, Justin», dijo Elizabeth, «él está más convencido de tu inocencia que yo misma, pues aún después de saber que habías confesado, no lo ha creído. Se lo agradezco de corazón. En estos últimos momentos siento la más sincera gratitud hacia aquellos que piensan en mí con bondad. Cuán dulce es para una desdichada como yo recibir el afecto de otros. Eso me quita más de la mitad de mi desventura y siento como si pudiera morir en paz, ahora que usted, mi querida señora y su primo, reconocen mi inocencia». Así trataba la pobre víctima de consolar a los demás y a sí misma. Había alcanzado en efecto la resignación que deseaba, pero yo, el verdadero homicida, sentía en mi pecho el gusano que nunca muere, que no me permitía ninguna esperanza ni consuelo. Elizabeth lloraba y se sentía desdichada, pero el suyo era también el dolor de la inocencia, como la nube que cruza ante la blanca luna y la oscurece un instante sin manchar su resplandor. La angustia y la desesperación me habían llegado a lo más hondo del alma. Tenía dentro de mí un infierno que nada era capaz de extinguir. Estuvimos varias horas con Justin, y a Elizabeth le costó mucho trabajo separarse de ella. «Quisiera morir contigo», exclamó, «no puedo vivir en este mundo de dolor». Justin adoptó una expresión de alegría mientras reprimía a duras penas sus lágrimas amargas.
Abrazó a Elizabeth y dijo con voz medio ahogada por la emoción: «Adiós, mi dulce señora, mi querida Elizabeth, mi amada y única amiga. Que el cielo con su generosidad la bendiga y la proteja, que sea esta la última desventura que le toque sufrir. Viva y sea feliz y haga felices a los demás». Y a la mañana siguiente Justin murió. La conmovedora elocuencia de Elizabeth no consiguió que los jueces modificasen el veredicto de culpabilidad que incriminaban a la santa víctima. Mis vehementes e indignadas apelaciones chocaron con su impasibilidad, y al recibir sus frías respuestas y oír las duras e insensibles razones de estos hombres, mi proyectada confesión murió en mis labios. De haberla hecho me habrían declarado loco, pero no habría conseguido que revocasen la sentencia dictada contra mi desventurada víctima. Pereció en el cadalso como los asesinos. De las torturas de mi corazón me volví a contemplar el mudo y profundo dolor de mi Elizabeth. También era yo la causa, y la aflicción de mi padre, y la desolación de aquel hogar en otro tiempo sonriente. Todo era obra de mis manos triplemente malditas. Llorad, desventurados, pero no serán estas vuestras últimas lágrimas. Otra vez elevaréis los lamentos funerarios y el sonido de vuestros gemidos volverá a oírse una y otra vez. Frankenstein, vuestro hijo, vuestro pariente, vuestro primo y queridísimo amigo, que daría hasta la última gota de sangre por vosotros, que no tiene más pensamiento ni sentimiento de alegría que los que se reflejan en vuestros rostros entrañables, que llenaría el aire de bendiciones y consagraría su vida a servicios, os pide que lloréis, que derraméis incontables lágrimas. ¡Feliz! Más allá de sus esperanzas, si el inexorable destino se sacia de otro modo, y se detiene la destrucción antes de que la paz de la tumba suceda nuestros dolorosos tormentos. Así habló mi alma profética cuando, lacerado por los remordimientos, el horror y la desesperación, vi a los que amaba derramar en vano su dolor sobre la tumba de William y de Justin, las primeras víctimas de mis artes impías. Capítulo 9. Nada hay tan doloroso para el espíritu humano tras la excitación que provoca la rápida sucesión de los acontecimientos como esa calma mortal de apatía y certidumbre que la sigue y priva el alma de toda esperanza y temor. Justin había muerto, ella descansaba y yo seguía vivo. La sangre fluía libremente por mis venas, pero un peso de desesperación y remordimiento que nada podía aliviar me agobiaba el corazón. El sueño huía de mis ojos. Yo vagaba como un espíritu maligno, pues había cometido acciones indeciblemente horribles, y estaba convencido que aún cometería más, muchas más. Sin embargo, mi corazón rebosaba de benevolencia y amor por la virtud. Había empezado la vida henchido de buenos propósitos, y ansiaba que llegase el momento de llevarlos a la práctica y hacerme útil a mis semejantes. Ahora todo se había venido abajo. En vez de la serenidad de conciencia que me permitiría mirar el pasado con satisfacción y extraer de él la promesa de nuevas esperanzas, me sentía atenazado por el remordimiento y el sentimiento de culpa que me arrastraban a un infierno de torturas imposible de describir con palabras. Este estado espiritual minó mi salud, que quizás no se había recuperado enteramente de la primera conmoción sufrida. Evitaba enfrentarme con el rostro de los hombres. Todo cuanto sonaba alegría o complacencia era un suplicio para mí. Mi único consuelo era la soledad, la profunda, oscura y mortal soledad. Mi padre observó con dolor la perceptible alteración de mi talante y mis hábitos, y con argumentos que le inspiraban su conciencia serena y su vida intachable, se esforzaba por infundirme fortaleza y despertar en mí el valor suficiente para disipar la negra nube que ensombrecía mi vida. «¿Crees, Víctor, dijo, que yo no sufro tan bien? Nadie puede querer a un hijo como yo quería a tu hermano». Las lágrimas se asomaron a sus ojos mientras hablaba. «¿Pero no es un deber de los que sobreviven procurar no aumentar la aflicción con una inmoderada manifestación de pesar? También es un deber para contigo mismo, pues el excesivo dolor impide la superación y la alegría, e incluso el cumplimiento de las obligaciones diarias sin las cuales ningún hombre está capacitado para vivir en sociedad». Este consejo, aunque bueno, era totalmente inaplicable a mi caso. Habría sido el primero en ocultar mi aflicción y consolar a mi familia, si el remordimiento no hubiese mezclado su amargura y el terror su alarma al resto de mis sufrimientos. Ahora solo pude contestar a mi padre con una mirada de desesperación y procuré evitar su presencia. Hacia aquellas fechas fuimos a vivir a nuestra casa de Belrive. Este cambio fue particularmente grato para mí. El hecho de que cerrase las puertas a las 10 y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora habían hecho que la vida dentro de los muros de Ginebra me resultase demasiado fastidiosa. Ahora era libre. A menudo, cuando el resto de mi familia se había retirado ya a descansar, cogía yo el bote y me pasaba horas enteras en el agua.
Unas veces con las velas desplegadas me dejaba llevar por el viento, otras, después de remar hacia el centro del lago, dejaba que la embarcación siguiese su propio rumbo y me entregaba melancólicas reflexiones. A menudo me sentía tentado cuando todo estaba en paz a mi alrededor, y era yo el único ser que vagaba inquieto por aquel majestuoso y celestial escenario, salvo quizás algún murciélago o las ranas, cuyo áspero y discontinuo croar se oía únicamente cuando me acercaba a la orilla. A menudo, digo, me sentía tentado a arrojarme al lago silencioso, para que las aguas se cerrasen sobre mí y terminasen mis desdichas para siempre. Pero me contenía el pensar en la heroica y sufrida Elizabeth, a quien amaba tiernamente y cuya existencia estaba ligada a la mía. Pensaba también en mi padre y en el hermano que me quedaba. ¿Debía, con mi baja deserción, dejarles indefensos y expuestos a la maldad del demonio que yo había soltado entre ellos? En aquellos momentos lloraba amargamente y deseaba que me volviese otra vez la paz al espíritu, solo para poder proporcionarles consuelo y felicidad. Pero no era posible. El remordimiento me había aniquilado toda esperanza. Yo era el autor de males que ya no tenían remedio, y vivía con el miedo constante de que el monstruo que había creado perpetrara alguna nueva maldad. Tenía el vago presentimiento de que no habría terminado del todo, y de que cometería algún nuevo crimen que, por su enormidad, borraría casi el recuerdo de los anteriores. En tanto tuviera algún ser querido detrás, siempre habría lugar para el temor. No es posible calcular el odio que sentía yo hacia este demonio. Cuando pensaba en él, los dientes me rechinaban, se me inflamaban los ojos, y deseaba ardientemente destruir aquella vida que tan irreflexivamente había infundido. Cada vez que pensaba en su maldad y sus crímenes, mi odio y mi deseo de venganza rebasaban todos los límites de la moderación. Habría sido capaz de subir al pico más alto de los Andes para precipitarle desde allí al fondo del abismo. Deseaba verle otra vez a fin de poder descargar todo el odio sobre su cabeza y vengar las muertes de William y Justin. Nuestra casa era la morada del dolor. La salud de mi padre se había resentido seriamente con el horror de los recientes acontecimientos. Elizabeth se mostraba triste y desalentada. Ya no encontraba gusto en sus ocupaciones ordinarias. Toda satisfacción le parecía un sacrilegio para con los muertos. La eterna aflicción y las lágrimas, pensaba, eran el justo tributo que ella debía rendir a la inocencia arruinada y destruida de este modo. Ya no era la feliz criatura que en su primera juventud vagaba conmigo por las orillas del lago y hablaba con éxtasis de nuestros planes futuros. La había visitado el primero de los sufrimientos que vienen a arrebatarnos de la tierra, y su sombría influencia había apagado su más encantadora sonrisa. Cuando pienso, mi querido primo, decía, en la desventurada muerte de Justin Moritz, no veo ya el mundo y sus obras como antes me parecían. Antes, las historias sobre la maldad y la injusticia que leía en los libros o escuchaba de otros se me antojaban consejas de tiempos remotos o males imaginarios. Al menos eran antiguos y más familiares a la razón que a la imaginación. Pero ahora la desgracia ha llegado a nuestra casa, y los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre. Sin embargo, sé que soy injusta. Todo el mundo creía que la pobre muchacha era culpable, y de haber cometido el crimen por el que la condenaron, sin duda habría sido la más depravada de las criaturas humanas. Asesinar por unas joyas al hijo de su benefactora y amiga, a un niño al que ella misma había cuidado desde su nacimiento y al que parecía querer como si fuese suyo propio. No puedo admitir que se castigue con la muerte a ningún ser humano, aunque ciertamente habría juzgado que tal criatura era indigna de vivir en la sociedad de los hombres, pero era inocente. Siento que era inocente. Tú eres de la misma opinión y eso confirma mi creencia. Ay, Víctor, cuando la falsedad puede adoptar la apariencia de verdad, ¿quién puede estar seguro de alcanzar alguna felicidad? Siento como si caminara por el borde de un precipicio hacia el que se agolpan miles de personas y pugnan por arrojarme al abismo. William y Justin han sido asesinados, pero el homicida ha escapado, anda libre por el mundo, y quizás es respetado. Sin embargo, aunque me condenasen a sufrir en el cadalso el castigo de sus crímenes, no cambiaré mi suerte por la de ese desdichado. Escuché este discurso con extrema agonía. Yo, no por el acto sino por el efecto, era el verdadero homicida. Elizabeth leyó la angustia en mi semblante y tomándome la mano dulcemente dijo: «Mi queridísimo amigo, debes serenarte. Dios sabe cuán profundamente estos acontecimientos me han afectado, pero no me siento tan desdichada como tú. Hay en tu semblante una expresión de desesperación y a veces de venganza que me hace temblar. Querido Víctor, desecha esas pasiones tenebrosas. Recuerda a los amigos que te rodean y que cifran en ti todas sus esperanzas. ¿Hemos perdido el poder de hacerte feliz?
Mientras nos amemos, mientras seamos sinceros los unos con los otros, aquí, en esta tierra de paz y belleza que es nuestro país natal, podremos cosechar toda serena bienaventuranza. ¿Qué puede turbar nuestra paz? ¿Acaso no bastaban estas palabras, dichas por aquella quien estimaba por encima de todo otro don de la fortuna, para alejar al enemigo que acechaba en mi corazón? Mientras hablaba, me acerqué a ella como con temor, no fuera a venir el destructor en ese mismo instante y arrebatarme de su lado. Así, ni la ternura de la amistad, ni la belleza de la tierra o del cielo podían redimir mi alma del dolor. Los mismos acentos del amor carecían de afecto. Me sentía envuelto por una nube que ninguna influencia benefactora era capaz de penetrar. El ciervo herido arrastrando sus patas desfallecientes hacia algún matorral inexplorado para mirarse allí la flecha que llevaba clavada y morir. No era sino mi propia imagen. Unas veces podía vencer la negra desesperación que me abrumaba, pero otras, el torbellino de pasiones de mi alma me empujaba a buscar algún alivio a mis insoportables sentimientos en el ejercicio físico y el cambio de lugar. Durante uno de estos accesos salí súbitamente de casa y encaminé mis pasos hacia los próximos valles alpinos, tratando de olvidarme de mí mismo y de mis penas efímeras y humanas en la magnificencia inmutable de esos escenarios. Me dirigí hacia el valle de Chamois. Lo había visitado frecuentemente durante mi niñez. Habían pasado 6 años desde entonces. Ahora yo era un despojo, pero nada había cambiado en aquellos parajes agrestes y eternos. Hice la primera parte de esta excursión a caballo. Después alquilé una mula, que es de pezuña más segura y menos propensa a los percances en esos caminos accidentados. El tiempo era bueno, estábamos a mediados de agosto y hacía casi 2 meses de la muerte de Justin, fecha desventurada desde la cual cuento todos mis males. El peso que me agobiaba el espíritu se alivió sensiblemente al adentrarme aún más en el barranco del Arve. Las inmensas montañas y precipicios que se alzaban a mi alrededor, la furia del río bramando entre las rocas y el estruendo de las cascadas revelaban la fuerza poderosa de la omnipotencia, y dejé de temer y de rendirme ante cualquier ser inferior a aquel que había creado y gobernado los elementos, aquí desplegados en su aspecto más tremendo. Mientras ascendía, el valle adquirió un carácter más imponente y asombroso. Los castillos ruinosos colgados sobre precipicios en las montañas cubiertas de pinos, el árbol impetuoso, las casas asomando aquí y allá entre los árboles, componían un paisaje de singular belleza. Pero aún lo realzaba y hacían más sublime los Alpes poderosos, cuyas blancas y resplandecientes pirámides y cúpulas se erguían impresionantes, como si fuesen otro mundo, la morada de otra raza de seres. Crucé el puente de Pélissier, donde el barranco que forma el río se abría ante mí, y empecé el ascenso a la montaña que lo domina. Poco después entré en el valle de Chamois. Este valle es más impresionante y sublime, aunque no tan hermoso y pintoresco como el del Servox, por el cual acababa de pasar. Las altas y nevadas montañas eran sus límites inmediatos, pero no vi más castillos ruinosos ni campos de labor. Inmensos glaciales se acercaban al camino, se oía el ruido atronador de los aludes al desprenderse, y se veía el vapor que señalaba su paso. El Mont Blanc, el magnífico y supremo Mont Blanc, descollaba entre las aguilles que lo rodeaban, dominando el valle su cúpula tremenda. Una hormigueante sensación placentera, hacía tiempo olvidada, me recorrió el cuerpo a menudo durante esta excursión. Un recodo del camino, un accidente súbitamente reconocido, me hacían evocar tiempos pasados y se asociaban con la alegría de mi adolescencia. El mismo viento susurraba de forma tranquilizadora y la naturaleza maternal me pedía que dejase de llorar. Después cesaba este influjo benefactor, me atenazaba nuevamente la aflicción y me sumía en el completo dolor de mis reflexiones. De modo que espoleaba al animal, tratando de olvidar el mundo, mis miedos y, sobre todo, de olvidarme de mí mismo, o de manera más desesperada, desmontaba y me arrojaba en la hierba, abrumado por el horror y la desolación. Por último llegué al pueblo de Chamois. Tras el extremo cansancio del cuerpo y de la mente que había soportado, me sobrevino el agotamiento. Permanecí un rato en la ventana, observando los pálidos relámpagos que jugaban sobre el Mont Blanc y escuchando el rumor precipitado del Arve, que seguía su curso fragoso por abajo. Estos mismos rumores fueron un arrullo para mi excitada sensibilidad. Cuando apoyé la cabeza en la almohada, me invadió el sueño. Noté cómo se adueñaba de mí y bendije al dador de olvido. Capítulo 10. El día siguiente lo pasé recorriendo el valle. Estuve en las fuentes del Arve, que toman sus aguas de un glaciar que desciende lento desde la cima de los montes hasta la barrera del valle. Delante tenía las abruptas laderas de unas montañas inmensas. La muralla helada del glacial se alzaba imponente por encima de mí.
No lejos se veían algunos pinos destrozados, y tan solo turbaba el solemne silencio de esta sala gloriosa de la naturaleza el alboroto de las aguas, la caída de algún enorme fragmento, el ruido atronador de los aludes o el crujido multiplicado por el eco de las montañas, del hielo acumulado que, merced a la acción silenciosa de las leyes inmutables, se hendía y desgarraba de cuando en cuando como un juguete en manos de ellas. Estos escenarios sublimes y magníficos me proporcionaron el mayor consuelo que podía recibir. Me elevaron por encima de toda mezquindad de sentimientos, y aunque no borraron mi dolor, lo dulcificaron y mitigaron. En cierto modo, también apartaron mi atención de aquellos pensamientos que me habían atormentado durante el mes anterior. Por la noche me retiré a descansar. Mis sueños, por así decir, fueron custodiados y administrados por grandiosas moles que había contemplado durante el día. A mi alrededor se congregaron los picos de nieve inmaculada, el pináculo espléndido, los bosques de pinos y el barranco pelado y abrupto, el águila remontándose entre las nubes. Todo acudía a mi lado para llenarme de paz. ¿A dónde huyó cuando desperté a la mañana siguiente? Todo cuanto me había traído algún aliento se había disipado con el sueño, y una honda tristeza ensombreció mis pensamientos. La lluvia caía a torrentes y espesas nubes ocultaban las cimas de los montes, de forma que dejé de ver las caras de aquellos amigos poderosos. No obstante, traspasaría aquel velo de nubes e iría a visitarlos en sus brumosos refugios. ¿Qué me importaba la lluvia y la tormenta? Me trajeron la mula hasta la puerta y decidí subir la cima del Mont Vert. Recordaba la impresión que me había producido la primera vez que vi el tremendo glacial, perpetuamente en movimiento. Me había llenado de una inefable éxtasis que daba alas al alma y le permitía elevarse de este modo oscuro hacia la luz y la alegría. La visión de lo tremendo y lo sublime en la naturaleza efectivamente me había producido siempre una impresión de solemnidad en el espíritu que me hacía olvidar los cuidados pasajeros de la vida. Decidí ir sin guía, ya que el sendero me era bastante familiar y la presencia de otro podía anular la solitaria grandeza del paisaje. La subida es empinada y el sendero está cortado en continuas y breves revueltas que permiten vencer la perpendicularidad de la montaña. El panorama es terriblemente desolado, en todas partes pueden verse las huellas de los aludes del invierno, árboles derribados y esparcidos por el suelo, unos enteramente destrozados, otros tumbados, apoyados contra las rocas salientes o atravesados sobre otros árboles. El sendero, a medida que sube, está cortado por barrancos de nieve, por donde ruedan a cada instante las piedras que se desprenden de lo alto. Uno de ellos es particularmente peligroso, ya que el más leve ruido, unas palabras en voz alta tan solo, provoca en el aire una conmoción suficiente para precipitar a la destrucción sobre la cabeza del hablante. Los pinos no son altos ni frondosos, pero son sombríos y añaden un matiz de severidad al escenario. Miré el valle de abajo. De los ríos que recorrían se elevaban inmensas nieblas que se enroscaban con espesos festones alrededor de las montañas que tenía enfrente, cuyas cimas ocultaban las nubes uniformes, mientras la lluvia caía del cielo tenebroso y aumentaba la melancolía de los objetos que me rodeaban. ¡Ay! ¿Por qué se jacta el hombre de sensibilidades superiores a las del bruto? Ello no hace sino someterle más a la necesidad. Si nuestros impulsos se redujesen al hambre, a la sed y al deseo, casi seríamos libres. En cambio, así nos mueve cualquier soplo de viento, cualquier palabra casual o la idea que esa palabra pueda transmitir. Descansamos y un sueño puede envenenar nuestro descanso. Despertamos y un pensamiento fugaz corrompe el día. Sentimos, concebimos, razonamos, reímos o lloramos. Abrazamos con pasión el dolor, desechamos los cuidados. Da igual, pues ya sea el gozo o el dolor, el sendero de su marcha aún está libre. El ayer del hombre jamás será como el mañana, nada dura salvo la propia mutabilidad. Era casi mediodía cuando coroné la ascensión. Permanecí sentado un rato en la roca que dominaba el mar de hielo. Una bruma lo envolvía, al igual que a las montañas vecinas. Luego la brisa disipó la nube y descendí al glaciar. La superficie es muy desigual y ya se alza como las olas de un mar encrespado o desciende, salpicada de grietas que se hunden profundamente. El campo de hielo tiene alrededor de 1 legua de anchura, pero tardé casi 2 horas en cruzarlo. La montaña del otro extremo es una roca pelada y perpendicular. Desde donde estaba yo, el Mont Vert se encontraba exactamente al lado opuesto, a 1 legua de distancia, y por encima se alzaba el Mont Blanc con imponente majestuosidad. Me detuve en una oquedad de la roca a contemplar este escenario maravilloso e impresionante. El mar, o más bien el vasto río de hielo, serpeaba entre sus montañas tributarias, cuyas elevadas cumbres se alzaban por encima del vacío de los valles.
Los picos, helados y resplandecientes, brillaban al sol por encima de las nubes. Mi corazón antes afligido se inundió ahora en un sentimiento de gozo, y exclamé: Espíritus errabundos, si es que efectivamente vagáis y no descansáis en vuestros lechos angostos, permitidme esta débil felicidad, o tomadme como compañero y llevadme lejos de los goces de la vida. No bien hube dicho esto cuando vi de pronto a cierta distancia la figura de un hombre que venía hacia mí con sobrehumana rapidez. Saltaba las grietas del hielo, entre las que yo había avanzado con lenta precaución. Su estatura, a medida que se acercaba, parecía exceder la del hombre normal. Me sentí turbado, se me nublaron los ojos y noté que me invadía un desfallecimiento, pero gracias al aire frío de las montañas me recobré enseguida. Descubrí al aproximarse más aquella forma, tremenda, odiosa visión, que era el desdichado ser creado por mí. Temblé de rabia y de horror, y decidí esperarle para entablar con él un combate mortal. Al fin llegó. Su expresión reflejaba una angustia infinita, no exenta de desprecio y malevolencia, mientras su espantosa fealdad le hacía casi insoportable a los ojos humanos. Pero apenas me di cuenta de esto. La rabia y el odio me habían privado de la voz, y solo me recobré para cubrirle de expresiones de furiosa abominación y desprecio. «¡Demonio!», exclamé, «¿cómo te atreves a acercarte a mí? ¿No temes que descargue la fiera venganza de mi brazo agraviado sobre tu miserable cabeza? Vete, insecto despreciable, o más bien quédate, que pueda devolverte al polvo. ¡Ah! Ojalá fuese posible, con la supresión de tu existencia, restituir a las víctimas que tan diabólicamente has aniquilado». «Esperaba esta acogida», dijo el demonio. «Todos los hombres odian a los desventurados, así que ¿cuánto no me deben odiar a mí, que soy el más desdichado de los seres vivientes? Sin embargo tú, mi creador, detestas y desprecias a tu criatura, a la que tu arte te ligó con lazos que sólo disolverá la desaparición de uno de los dos. Pretendes matarme. ¿Cómo te atreves a jugar de este modo con la vida? Cumple tu deber para conmigo y yo cumpliré el mío respecto a ti y al resto de los hombres. Si accedes a cumplir mis condiciones, os dejaré en paz, pero si rehusas, cebaré el buche de la muerte hasta saciarla con la sangre de los amigos que aún te quedan. Monstruo abominable, demonio de la perversión, las torturas del infierno son una venganza demasiado indulgente para tus crímenes. Engendro desdichado, me reprochas el haberte dado el ser. Ven, pues, que pueda extinguir la chispa que tan descuidadamente te infundí. Mi enojo no tenía límites, me abalancé sobre él, impulsado por todos los sentimientos que pueden encontrar a un ser contra la existencia de otro. Me eludió fácilmente y dijo: «Cálmate, te ruego que me escuches antes de descargar tu odio sobre mi desventurada cabeza. ¿No he sufrido bastante que aún tratas de aumentar mi desdicha? Estimo mi vida, aunque solo sea un cúmulo de aflicciones, y la defenderé. Recuerda que me has hecho más poderoso que tú mismo, mi estatura es superior a la tuya, y mis articulaciones más flexibles, pero no siento deseos de alzarme contra ti. Soy tu criatura y seré incluso manso y dócil ante mi Señor y Rey natural, si tú también cumples tu parte, cosa que me debes». «Oh, Frankenstein, no seas justo con los demás y déspota conmigo únicamente, ya que soy a quien más debes mostrar tu justicia, incluso tu clemencia y afecto. Recuerda que soy tu criatura, debería ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído, a quien privaste de la alegría sin haber cometido mal alguno. En todas partes veo la felicidad de la que solo yo me encuentro irrevocablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno, y la aflicción me ha convertido en demonio. Haz que sea feliz y seré virtuoso otra vez. Vete, no quiero escucharte, no puede haber comunión entre nosotros somos enemigos, vete, o pongamos a prueba nuestras fuerzas en una lucha en la que caiga uno de los dos. ¿Cómo podré conmoverte? ¿No hay súplica capaz de hacer que vuelvas una mirada favorable hacia tu criatura que implora tu bondad y tu compasión? Créeme, Frankenstein, yo era benévolo, mi alma resplandecía de amor y humanidad, pero ¿no estoy solo, miserablemente solo? Si tú, mi creador, me detestas, ¿qué me cabe esperar de tus semejantes que no me deben nada? Me desprecian y me odian. Mi refugio son las montañas desiertas y los desolados glaciales. He vagado por aquí durante muchos días. Las cavernas de hielo que únicamente yo no temo y el hombre no apetece son mi morada. Bendigo estos cielos desolados, pues son conmigo más clementes que tus semejantes. Si la multitud humana conociese mi existencia, haría como tú, se armaría para destruirme. ¿No habré de odiar entonces a quienes me odian a mí? No haré trato alguno con mis enemigos. Si soy desdichado, compartirán mi desdicha. Sin embargo, en tu mano está el compensarme y liberarles a ellos de un mal que puedes aumentar tanto que no solo tú y tu familia, sino miles de seres serán tragados por los torbellinos de la furia. Deja que se conmueva tu compasión y no me desprecies. Escucha mi historia.
Cuando la hayas oído, abandóname o compadécete de mí, según lo que creas que merezco. Pero óyeme, a los culpables, aunque lo sean por delitos de sangre, las leyes humanas les permiten hablar en su propia defensa antes de ser condenados. Escúchame, Frankenstein, tú me acusas de homicidio y, sin embargo, destruirás a tu propia criatura con la conciencia tranquila. Oh, bendita eterna justicia del hombre, pero te pido que no me perdones. Óyeme, y luego, si puedes y si quieres, destruye la obra de tus manos. ¿Por qué me traes a la memoria? Repliqué, las circunstancias cuyo recuerdo me hace estremecer de que he sido yo tu miserable origen y autor. Maldito sea el día, demonio abominable, en que viste la luz por primera vez. Malditas, aunque sea yo quien las maldiga, las manos que te formaron. Me has hecho desdichado más allá de cuanto cabe imaginar. No me has dejado la posibilidad de considerar si soy contigo justo o no. Vete, libérame de la visión de tu presencia detestable. Entonces te libro de ella, mi creador, dijo, y me puso sus odiosas manos ante los ojos, que yo aparté con violencia. Quitaré de tu vista una imagen que aborreces, sin embargo, no puedes escucharme y concederme tu compasión. Por las virtudes que poseí una vez, pido esto de ti. Escucha mi historia, es larga y extraña, pero la temperatura de este lugar no conviene a tu constitución delicada. Vamos a la cabaña del monte. El sol aún está alto. Antes de que baje a ocultarse tras aquellos precipicios nevados e ilumine otro mundo, habrás oído todo lo que tengo que contarte y podrás decidir. De ti depende si debo dejar para siempre la vecindad del hombre y llevar una vida inofensiva o convertirme en azote de tus semejantes y autor de tu propia e inmediata ruina. Dicho esto, emprendió la marcha por el hielo. Le seguí. Tenía el corazón agobiado y no le contesté, pero mientras caminábamos sopesé los diversos argumentos que él había esgrimido y decidí al menos escuchar su historia. En parte me movía la curiosidad y la compasión reforzaba esta resolución. Hasta aquí le había tenido por el asesino de mi hermano y deseaba vivamente confirmar o desechar tal suposición. Por primera vez también comprendí cuáles eran los deberes de un creador para con su criatura y que debía hacerla feliz antes de lamentar su perversidad. Estos motivos me impulsaron a acceder a su petición, así que cruzamos el hielo y subimos a la roca opuesta. El aire era frío y la lluvia empezaba a caer otra vez. Entramos en la cabaña, el demonio con expresión exultante y yo con el corazón oprimido y el ánimo desalentado. Pero accedí a escucharle, me senté junto al fuego que mi odioso compañero había encendido y él empezó de este modo su relato.